tribuna, representando una vez más al Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios número 58, en la etapa final de este encuentro estatal de oratoria. Cristo, mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los distinguidos miembros del jurado calificador, a mis compañeros que nos han enriquecido con cada una de sus palabras, y al público en general, que a continuación me permitirá romper el silencio que ahora nos invade, y he de hacerlo con la siguiente pieza oratoria: Martín Luis Guzmán, vida y obra. Todo hombre nace por y para cumplir un propósito en la vida. El gran error del ser humano es pensar que es prescrito y designado por algún tipo de fuerza superior, y creer que el que nace pobre está destinado a ser, cuando la historia nos ha demostrado que cuando hombre es capaz y decidido ha retado este mediocre principio, ha logrado vencerlo. Es un placer para mí hablarles a ustedes de uno de ellos, Martín Luis Guzmán, hombre que nació a finales del siglo XIX. Así, vivió una de las etapas más importantes de la historia del pueblo mexicano, la Revolución Mexicana, a sus 23 años de edad. Y como cualquier hombre que no buscaba más que lograr un mejor y más justo futuro para él y su familia, se unió a las fuerzas revolucionarias junto al general Francisco Villa. Hecho que posteriormente le costaría su encarcelamiento y su exilio de España. Ambos fueron elementos básicos que brindaron a Martín Luis Guzmán la fuerza y poder para publicar su primera obra desde el exilio, La Querella Mexicana. Así, este hombre ejerce su derecho divino de expresar su pensamiento y sentir. Después de algunos años, Martín Luis Guzmán viajó a los Estados Unidos, desde donde ejerció su derecho para expresarse. Dirigió y colaboró con algunas revistas del idioma español que circulaban en este país. Compañeros, debemos tomar en claro que Martín Luis Guzmán jamás, repito, jamás plagió en su propósito de entregarle a México el más profundo de sus pensamientos.